Buenos días, bienvenidos de nuevo al invernadero. Espero que no os estéis cansando de vídeos de huerta y de invernadero y de semilleros, porque es lo que está ocurriendo aquí en la finca ahora mismo. Estoy bastante centrada en la huerta, intentando sembrarlo, todo lo que pueda sembrar ya, sembrarlo ya esta semana para poder ponernos con otros proyectos que tenemos que ir haciendo. Así que me he traído aquí todas mis semillas. Si habéis seguido todos los vídeos de semillero que he hecho hasta ahora, ya he sembrado pimientos, tomates y berenjenas. Y el otro día sembré también algunas flores, no muchas. Y luego sembré todas las calabazas, melones, pepinos, todas las cucurbitáceas. Y el otro día hice toda la siembra directa fuera. Y ahora os voy a enseñar todo lo que voy a sembrar hoy. Aquí tengo todas las semillas que voy a sembrar hoy. Son principalmente flores y aromáticas. Realmente el otro día sembré ya albahaca y creo que voy a sembrar un poco más, solo porque, en mi opinión, en la huerta nunca sobra albahaca, siempre puede haber un poco más. Y sobre todo es que he encontrado las semillas que tenía. Bueno, el otro día fui a mi colección de semillas, que tengo un frigorífico que no funciona en el garaje y tengo ahí dentro todas las semillas. Las guardo en el frigorífico no porque el frigorífico las mantenga frías, porque el frigorífico no funciona. Estoy viendo un caracol. Los caracoles no son bienvenidos en el invernadero. Además uno bien grande. ¡Míralo! Estos son telas de araña. Las arañas sí son bienvenidas en el invernadero porque se comerán los insectos que vengan. Pero este caracol puede hacer mucho destrozo aquí dentro. Las ocas están muy contentas de estar sueltas, la verdad. Y sobre todo estos días que ha estado lloviendo, que hay charcos por toda la finca. Eso sí, todavía no hemos encontrado ningún huevo desde que las hemos soltado. O sea que es posible que se lo estén comiendo los perros. Es posible que los hayan escondido muy bien y se pongan a incubar, pero están felices. Lo que os estaba contando, que el frigorífico este no funciona, o sea que no va a mantener frías las semillas, que mantener las semillas frías hace que duren más tiempo. Una cosa que también va a ayudar a que duren más, no tanto como si las tuvieras frías en un frigorífico o en un congelador, es que no sufran variaciones fuertes de temperatura. Si por ejemplo tuvieras las semillas fuera al sol o simplemente fuera, durante el día se calentarían mucho, por la noche se enfriarían mucho, o si las tienes en tu casa en un cajón, en verano se calientan, en invierno se enfrían, o al revés, en verano con el aire acondicionado se enfrían y en invierno con la calefacción se calientan. Bueno, en el garaje, que está cerrado y no le da el sol, se mantiene a una temperatura relativamente estable, pero todavía más estable si está dentro del frigorífico, que tiene su aislante y todo eso. Ahí es donde guardo las semillas. Yo fui el otro día a coger semillas de ahí, el otro día hace un par de semanas, para coger todas las semillas que yo quería sembrar ahora esta temporada, y miré en mi cajón de solanáceas, las tengo separadas como por familias y por tipos de planta. Me metí en el cajón de solanáceas, cogí todo lo que quería plantar, me metí en el cajón de cucurbitáceas, cogí todo lo que quería, y me metí en todos excepto el de flores y aromáticas. Tenía unas cuantas flores y aromáticas que había guardado al final de verano o que me habían dado a lo largo del invierno, pero no me metí en el cajón de flores y aromáticas. Hoy me he metido y a lo mejor ha sido una equivocación, porque ahora me he dado mucho más trabajo, porque en cuanto me meto y empiezo a ver todo lo que hay y pienso, ¡ay! Esto me gustaría plantarlo este año. Esto también. ¡Ay! Esto no puedo no plantarlo este año. Total, que he llenado una cesta y bueno, os voy a enseñar lo que voy a sembrar ahora. Quizá no lo siembre todo ahora, pero sé que todo lo quiero sembrar este año. Quizá algunas cosas las siembre de siembra directa, porque aquí en el invernadero el espacio es limitado, pero algunas cosas irán saliendo, otras las voy a tener que trasplantar a macetas más grandes y entonces ocuparán más espacio. Total, que aquí va todo moviéndose un poco, pero el otro día compré un par de bandejas de estas, que son de un plástico relativamente fuerte, creo que durarán unas cuantas temporadas,
odio las bandejas que no duran nada, porque más de una vez he comprado por internet bandejas que son de estas que no duran ni una temporada, las siembras una vez y se rompen. Estas están relativamente bien, que ocupa bastante menos, o sea, en el mismo espacio, por ejemplo, comparándolas con las que he estado usando hasta ahora, en el mismo espacio, incluso menos, puedo plantar casi el doble. Así que las aromáticas y las flores las voy a sembrar en estas bandejas, a ver qué tal se dan. Eso sí, estas bandejas no tienen ningún tipo de apoyo. Digamos que están apoyadas justo encima de los agujeros, con lo cual si tú lo pones tal cual en una superficie plana, no va a drenar bien, porque el agua va a querer salir por aquí y, bueno, que no va a poder salir bien el agua, no va a drenar bien la maceta. Entonces yo siempre lo pongo un poco como, digamos, así, o sea, quizá encima de una bandeja de esta que no es suficientemente grande, pero como veis, hace de apoyo para que tenga mejor drenaje. O en los viveros, por ejemplo, lo que hacen es poner justo debajo como césped artificial o algún tipo de material poroso que ayude a que drene. Que a veces puede ser que no te esté saliendo bien el semillero porque las raíces no tienen suficiente oxígeno, y la falta de oxígeno, o una de las razones por la que ocurre, es que la maceta o tu recipiente donde has sembrado tus semillas o donde tienes plantada tu planta no está drenando bien. Una cosa a tener en cuenta. Me enrollo, voy a enseñaros las semillas. Empecemos con las flores. Tengo aquí el girasol gigante que sembré el año pasado y creo que lo sembré en febrero el año pasado, y el que sembré en febrero fue el que se hizo más alto y creo que llegó casi a los 3 metros. Eso sí, no producen las mejores pipas para comer, pero realmente yo no las cultivo para comer yo, en todo caso las cultivo para que se las comen los pavos, porque a los pavos les encantan las pipas de girasol, pero sobre todo por la belleza que aportan. Entonces, pues no me importa mucho, y realmente el año pasado sembramos un montón para ver si podíamos cultivar suficientes para los pavos y se las comieron todos los pájaros salvajes, o sea que principalmente por la belleza. Aquí tengo un montón de cinias que recogí el año pasado, un montón de semillas de cinias que tengo ganas de sembrar algunas aquí para poder determinar dónde ponerlas, pero esta bolsa tiene muchas semillas y creo que algunas las voy a tirar a voleo por ahí por el huerto porque me gusta mucho hacer eso. Voy a hacer lo mismo también con esto que es cosmos naranja. El cosmos naranja me encanta, se da bastante bien. Voy a sembrar algunos y otros los voy a tirar por el huerto porque sé que van a salir. Sobre todo tengo que sembrar, cuando siembro así a voleo, tengo que hacerlo después de haber preparado el bancal, porque si lo siembro mucho antes de preparar el bancal, empiezan a germinar, y si luego me pongo a preparar el bancal, lo que estoy haciendo es matar las semillas que están germinadas, las plantas, con lo cual eso no tiene sentido. Las que quiero sembrar a voleo voy a guardármelas para sembrarlas cuando ya haya preparado el bancal, o el día antes de preparar el bancal. Aquí tengo unas cuantas semillas que nos dio Mike de Fuera de Campo, que también tiene un canal de YouTube, si queréis echarle un vistazo, lo dejaré en la descripción, que nos dio caléndula, que no sé qué tipo de caléndula hay, pero las pondremos porque me encanta la caléndula. Cosmos bipinnatus, creo que es de color rosa, me encanta el cosmos de color rosa y me ha resultado algo difícil de encontrar. Capuchina, Big Scarlet, las capuchinas me encantan, pero no acabo de conseguir que me salgan bien, es como que aquí en verano hace demasiado calor seco, no lo sé, pero no me acaban de salir bien, ni siquiera en macetas al lado de casa. No sé, no les gusta este clima, pero probaré, yo no me rindo. También nos dio girasol, no sé qué tipo de girasol es, pero tengo además otros tipos de girasoles que compré el otro día, de colores, amarillo normal. Mike nos mandó lavanda de la Alpujarra y yo he guardado lavanda que fue el otro día al campo, bueno, hace unos meses, y al monte, y encontré unas cuantas plantas de lavanda que estaban muy bonitas, y aquí la verdad es que me cuesta encontrar una variedad que no se ponga amarilla y que se dé bien, una variedad o una planta comprada del vivero, es lo que he hecho sobre todo con la lavanda. Pero este año tengo ganas de probar esta lavanda que cogí en el campo y esta de la Alpujarra que me mandó Mike, ya que estamos. Esto ya son aromáticas, vaya. También tengo melisa, semillas que he cogido yo, que me gusta mucho la melisa. Y la melisa aquí es perenne, se mantiene viva y brota en primavera, y en verano con el calor como que se chamusca un poco y luego sobrevive y vuelve a salir en primavera. Voy a sembrar equinacia. El año pasado yo sembré equinacia. La equinacia tiene un montón de propiedades beneficiosas para la salud y
bueno, que es muy buena y además hace unas flores preciosas. Ahí se ven. Sembré el año pasado, me salieron, las trasplanté. Es una planta perenne realmente, no se ha quedado perenne, o sea, no está, se ha muerto. O sea que vamos a volver a intentar con las equináceas a ver si nos salen mejor este año o si sobreviven. Tenemos más cinias, esta se llama cinia senorita, es como de un color salmón muy bonito. La sembramos el año pasado y me gustó mucho, salió muy bien. Tenemos cosmos blanco, tenemos caléndula variedad neón, que hace unas flores como de naranja más oscuro. Lo digo siempre, me encanta sembrar variedades de diferentes colores de caléndula, porque aquí tenemos, la caléndula sale como la mala hierba, sale súper bien, siempre tengo el huerto lleno de caléndulas y sobre todo me salen amarillas y naranjas. Y yo quiero que me salgan igual de bien, igual de sin trabajo, o sea, me salen, tengo el huerto lleno sin tener que hacer ningún trabajo. Realmente el trabajo que me dan es quitarlas, no sembrarlas. Entonces, quiero que me salgan así, de bien, pero más colores. Entonces, todos los años intento sembrar de diferentes colores, como esta que se llama neón, que es de un color naranja más oscuro, y esta que se llama Pink Surprise, que es como de un color más como melocotón, así como muy bonita. Y también tengo las que me ha mandado Mike, que bueno, ya veremos a ver de qué color son. Y también las que nos mandaron la tanina, que también son de colores. Creo. Como yo no he cogido las semillas no lo sé, pero es lo que creo. Más girasoles que nos han mandado. Aquí pone girasol gigante. Veremos a ver si gana al otro. Cinia, tanina mix, también nos las mandaron los de la tanina. Si no seguís a la tanina por YouTube, os lo recomiendo, os dejaré el enlace en la descripción. Aquí tengo tajetes. Estos tajetes son semillas que cogí el año pasado. Los tajetes hacen una barbaridad de semillas, o sea que con que plantes una planta y luego de esa planta coges semillas, tienes semillas para toda la vida. Estos tajetes lo que voy a hacer es igual, sembrarlos un poco a voleo, tanto en el huerto como en el resto de la finca, porque se dieron súper bien. Más cosmos, esos no sé si son de color blanco. Y aquí tenemos aliso blanco. Realmente aquí el aliso sale por todos lados, me encanta, le gusta mucho a los polinizadores y además es una buena planta reservorio que le gusta mucho a los parásitos y depredadores, que son, bueno, insectos beneficiosos, vaya. Aliso blanco. Bueno, o de cualquier color, hay de muchos colores. Bien, pues esos son todas las flores, excepto las lavandas y eso que os he dicho, ¿dónde están? Ahora os voy a enseñar las aromáticas. Tenemos aquí perejil. Este perejil lo cogí hace 2 años y era un perejil que salió espontáneo y se hizo enorme, mucho más grande que todos los demás que tenía, así que guardé semillas y he sembrado cada año y tengo realmente bastante perejil en el huerto ahora, pero el perejil que está ahora de hecho ya ha empezado a florecer y una vez florece el perejil sube, hace sus flores y luego se muere. Entonces quiero sembrar ahora y si siembro ahora probablemente lo podré trasplantar en mayo. Y aquí hay un dicho que no me acuerdo exactamente cómo es, pero es algo como perejil en mayo, perejil todo el año, una cosa así. Bueno, creo que si lo siembro ahora lo podré trasplantar en mayo y podré ver si es real ese dicho, porque me gustaría tener perejil todo el año. Pero muchas cosas, creo que esto va por muchas cosas. Muchas de las plantas de clima más frío, como el perejil, todas las brasicáceas como el brócoli, la coliflor, el kale, todas esas cosas, muchas plantas, ¿vale? Si las plantas en invierno o a finales de verano, que todo el invierno no crecen mucho, al llegar el calor de la primavera, se espigan. Y una vez se espigan ya no las puedes comer, ¿no? Como por ejemplo el perejil. Tú quieres comerte las hojas, entonces una vez se espiga ya, bueno, podrías seguir comiéndotelo, pero eventualmente va a dejar de producir hoja porque lo que quiere hacer es producir semilla. Con muchas plantas ocurre lo mismo. Si las plantas en invierno, eso es lo que pasa. Pero si los plantas o los siembras ahora, en primavera, ya más entrado la primavera, van a usar ese calor para empezar a crecer y no van a espigarse directamente porque ya los días van a hacerse más largos. Entonces, muchas de estas plantas, si vives en un clima medianamente templado como el nuestro, que no hace tanto frío en invierno, podrías hacer que fueran, en vez de durar solo una temporada, que duren el año entero. Como por ejemplo, el perejil. Perejil en mayo, perejil todo el año. Si yo planto el perejil en mayo, ya no va a florecer en primavera, porque la primavera ya se ha pasado. En la primavera lo que va a hacer es crecer hoja y luego los días son tan largos
y en vez de hacerse más largos, luego van a empezar a hacerse más cortos. Entonces todo el invierno, en otoño no va a florecer, todo el invierno no va a florecer y florecerá en primavera. Y entonces has tenido perejil todo el año. Da que pensar. Con los años te vas dando cuenta de cómo va funcionando esas cosas y no guiarte solo por lo que se ha hecho toda la vida o lo que siempre se hace o lo que te dice el vecino que ha hecho él toda la vida, sino realmente experimentar, siempre probando cosas nuevas. Pero bueno, me estoy enrollando. Sigamos con lo que me queda. Tenemos aquí la albahaca, que albahaca ya he sembrado bastante, pero solo sembré de una variedad, que eran de las semillas que tenía, que había cogido de una planta del año pasado. Y también puse un poco de albahaca morada, pero he encontrado más albahaca y también esta mezcla de albahacas, que creo que sí, tiene también albahaca. Mira, tiene albahaca mamut, que es la albahaca que hace unas hojas gigantes, albahaca tim y albahaca morada. Y aquí tenemos albahaca genovesa, que también está muy bien. Perejil, además esto es perejil rizado, que me hace mucha gracia, me gusta. Tenemos aquí hinojo. El hinojo, no sé si lo voy a sembrar ahora mismo, pero lo he sacado porque quiero sembrarlo. Normalmente, esta es otra de esas plantas, ¿vale? Normalmente se planta a finales de verano y para consumirlo en primavera. Pero en primavera florecerá. Si no te lo comes antes de florecer, florecerá. Y bueno, el hinojo es una planta más bien vivaz, o sea, la raíz se mantiene viva y volverá a rebrotar año tras año. Pero a mí me encanta comer ensalada de hinojo y granada, y las granadas no maduran hasta mediados, finales de octubre empiezan a estar las primeras, noviembre, diciembre tenemos aquí granadas, y si el hinojo lo he plantado probablemente en las mismas fechas en las que salen las granadas, me ha florecido y ya ha hecho todo su ciclo. Para cuando llega noviembre no tengo hinojos grandes, con lo cual el hinojo es otra cosa que voy a intentar sembrar en junio, que también este año quiero intentar sembrar en junio todas las brasicáceas, coles de Bruselas, brócoli, cale, coliflor, todas esas cosas. Así que bueno, esta es otra cosa que sembraré entonces. Ahora no creo que siembre. Cilantro, tenemos bastante cilantro, que también creo que sembraré aquí un poco, pero sobre todo quiero sembrar de siembra directa. Y ya está. Lo demás son un poco cosas que no sé si voy a sembrar o no. Y nada, voy a ponerme a sembrar. Ya hemos hablado de sustratos y todo eso. Estos alvéolos que son así pequeñitos, lo que voy a hacer es poner solo turba. No voy a mezclarlo con nada. Y bueno, de momento aquí no ha estado germinando mucha cosa porque llevamos una semana de cielo encapotado y no sale el sol. Si no sale el sol no se calienta el invernadero y no germinan muy bien las cosas. Y esa es una de las razones por las que convendría tener un poco de calorcito, ya sean como placas térmicas debajo de los semilleros o algún tipo de calefacción en el invernadero, pero sinceramente para los pocos días que me hiciera falta no lo voy a poner. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.